Bienvenidos a esta sesión de los Poetech Days, donde vamos a hablar de este Cloudera Data Platform de la CDP, el path de migración, que yo creo que es un tema bastante interesante, tanto para quienes son clientes actuales de Cloudera como para quien está explorando el tema del Big Data o quiere evaluar alternativas de Big Data. Y bueno, pues sobre todo por hablar en esta sesión un poco de cuál es ese path de migración, ¿no? Vamos a comentar en la primera parte sobre todo los elementos que son nuevos desde el punto de vista de esta CDP en cuanto a la unión y a la fusión entre la parte de Cloudera y la parte de Horton, en la que bueno, pues prácticamente llevamos un año en todo este camino de trabajo, en el que ya están saliendo desde hace ya unos meses pues las versiones de CDP con diferentes capacidades y características que hacen que sea realmente esta migración una innovación tecnológica en todos los sentidos, ¿no? La primera parte hablaré yo, sobre todo de la parte de las novedades que trae CDP con respecto a las versiones anteriores, y luego José de Cloudera pues se encargará, José Méndez de la Serna se encargará de ya detallar con mucho más lujo de detalles todo lo que tiene que ver con la migración y todas las posibilidades que hay a la hora de hacer esa migración, pues actualización dentro de las versiones existentes y actuales de Cloudera, tanto de Cloudera como de Horton hacia la CDP, ¿de acuerdo? Voy a intentar ser breve, tenemos 1 hora y media de sesión, voy a tratar de ser lo más breve posible para entrar sobre todo en la parte que es el principal punto de esta sesión, que es la migración, ¿de acuerdo? Bueno, este soy yo, Sergio Rodríguez, soy el CTO de PUE. Sabéis que este evento, bueno, pues al final es un evento conjunto entre PUE y Cloudera para dar visibilidad de esa parte de migración, componentes nuevos, actualizaciones que hay que realizar, en definitiva, bueno, pues es un evento conjunto porque desde luego es uno de los temas que yo creo que suscitan más interés hoy en día de cara a este año, que en muchos casos supone planificar, tanto para este año como para el que viene, pues estas actualizaciones o migraciones a la CDP, ¿de acuerdo? Sé que hay dentro de esta sesión muchos ya nos conocen por partnerships, por clientes que ya trabajan con nosotros, pero no, muy brevemente, pues PUE es nuestra empresa, en definitiva. Es un grupo de varias empresas, con sede principal en Madrid y Barcelona, donde trabajamos también con proyectos entre diferentes países en Europa, como pueden ser Francia, Alemania e Italia, que son un poco los principales países en los que tenemos proyectos tanto de desarrollo, desde el punto de vista de desarrollo, como de administración, que es otro de nuestros puntos fuertes. En definitiva, pues cubrimos prácticamente todo el territorio de Europa con la infraestructura actual y, bueno, sobre todo ahora que el mundo online y la virtualización de todo esto es cada vez más necesario, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad de poder cubrir diferentes zonas en Europa. También por presentarnos un poquito, pues trabajamos con este full stack de Big Data, que no es más que, bueno, pues a lo largo de todos estos años de experiencia trabajando con Big Data, pues, aunque bueno, como PUE son más de 6 años de experiencia en el mundo de Big Data, pero prácticamente trabajando con Cloudera, pues llevamos muchos de nosotros trabajando prácticamente desde que desembarcó en Europa hace ya pues prácticamente 10 años, un poco más, ¿de acuerdo? Pero bueno, en definitiva, este full stack de Big Data que llamamos es un poco la idea de cubrir todas las áreas que tienen que ver con los proyectos de Big Data. O sea, si puedo activar el puntero láser, ¿vale? Como pueden ser, pues la definición de los proyectos, que es algo de los
yo creo que uno de los puntos fuertes, el ser capaces un poco de aterrizar todos los nuevos proyectos de Big Data a algo que sea un cierto tangible, es decir, no todo sobre el papel, que el papel todo lo aguanta, sino que al final sean cosas que sean realmente realizables. Definiciones de arquitecturas, yo creo que esto es otro de nuestros puntos fuertes, el ser capaces de dimensionar correctamente todo lo necesario, tanto en on-premise como en cloud, todo el hardware y el software que es necesario para poder iniciar un proyecto de Big Data, no solo poder iniciarlo, sino también poder crecer, escalar, en ese sentido, todo este tipo de proyectos. Desarrollos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con desarrollos, desde los primeros proyectos de ETLs clásicos, que siguen siendo un habitual dentro de este tipo de infraestructuras, hasta bueno, pues, ya situaciones más complejas con temas de Machine Learning, Deep Learning, etc. Soporte a las plataformas de Big Data. En el caso de la plataforma de Cloudera, pues yo creo que es también otro de nuestros puntos fuertes, el profundo conocimiento de la plataforma, que al final lo que nos da es la posibilidad de ser, primero, muy proactivos, establecer procesos de mejora continua para las infraestructuras de Big Data que permiten minimizar el riesgo de pérdidas de servicio y demás, ¿no? Y, por supuesto, algo que está en nuestro ADN, que es la formación. Nosotros somos centro de formación oficial de Cloudera y que sin duda es, bueno, pues digamos, es también muchos años trabajando con la parte de formación de Cloudera, que nos permite cerrar un poco ese círculo de desarrollo desde el punto de vista de desarrolladores, de administradores y de soporte, formación, de manera que cubrimos pues todo el espectro necesario dentro de Big Data. Además de esto, pues todo siguiendo, obviamente, metodologías ágiles, de Scrum, de DevOps, porque al final esto es una de las grandes complejidades en este tipo de proyectos, ¿no? Que los desarrollos, el time to market de cualquier desarrollo sea lo más rápido y ágil posible y sobre todo minimizando el impacto de estos desarrollos en las puestas en producción y que todo vaya lo suficientemente testeado. También siendo muy breve, ¿por qué PUE? Bueno, pues a nivel bueno, alguna de las cosas yo creo que nos distinguen en ese sentido es la parte de las certificaciones, lógicamente como parte de ese ADN de la formación está que evidentemente toda la gente que trabaja en proyectos esté certificada por el fabricante. Para nosotros es muy importante la certificación de Cloudera y lo que aporte, lo que demuestra, que sin duda pues es una garantía a la hora de trabajar con las plataformas, pues de que la persona que trabaja está certificada, está acreditada. En este caso, pues con más de 60 certificaciones entre arquitectos, desarrolladores y científicos de datos. ¿De acuerdo? Esto es un poco la forma de resumir dentro de PUE bueno, pues todo el espectro de productos, es decir, Cloudera es el core de todo esto, pero alrededor de ese core vamos completando un poco las piezas que vienen a cerrar ese círculo, ya sea de monitorización, sea de infraestructura, con clouds públicas. Normalmente nosotros apostamos no por multitud de vendors, sino cuando trabajamos con un vendor, cuando trabajamos con una tecnología vamos por un vendor por el que creemos que o bien tiene la situación o el mejor presente posible desde el punto de vista tecnológico, o que a futuro, evidentemente, pues son apuestas, en muchos casos, que son apuestas seguras, ¿no? Ya entrando un poco en el objetivo de esta sesión, dentro de lo que vamos a ver dentro de esta sesión, un poco los elementos de los que vamos a hablar son sobre todo pues, el stack, el nuevo stack. No lo he dicho, pero por favor, cualquier pregunta del tipo que sea, tenemos dentro de Zoom una sección de preguntas y respuestas, sin ninguna duda. Al final de la sesión tenemos también un tiempo dedicado específicamente a preguntas y respuestas, porque yo creo que de lo que vamos a ver surgirán muchas ideas, muchas preguntas, entonces yo creo que es importante que cuanta más información se proporcionemos hoy, mejor para aclarar todo este tipo de dudas. Entonces, un poco este índice de lo que vamos a ver hoy, del nuevo stack,
de CDP y de las herramientas, las novedades, de lo que vamos a disponer, qué es lo que mejora y demás. También CDP para Cloud y On-Premise, las opciones que hay. Esto es, yo creo que una de las cuestiones más novedosas, más importantes y más innovadoras en cuanto a CDP. Y luego ya de forma más específica ese punto 3, que es la parte de actualización y migración, qué posibilidades hay, qué hay que tener en cuenta, que yo creo que eso es lo más importante de hoy. Y por último, pues cómo tanto de forma conjunta, tanto Cloudera como PUE podemos ayudar en esos planes tanto de migración como de actualización, como de los servicios asociados a esta fase de migración y actualización, ¿de acuerdo? Por un lado, la parte de este New Stack y de herramientas de CDP en cuanto a novedades. Tenemos por un lado este CDP Data Center que de alguna forma es, bueno, pues es esa, la culminación de esta fusión, ¿no? entre EDH, el Cloudera Enterprise Data Hub y HDP de Hortonworks Data Platform, más un conjunto de novedades que al final dan como resultado este CDP Data Center, ¿de acuerdo? Pues el hecho de poder de alguna manera tomar los elementos estrella de cada una de las plataformas e integrarlos de una forma totalmente limpia en ese sentido, ¿no? Entonces, al final lo que termina resultando es una plataforma que coge lo mejor de cada una de ellas, ya no es una competencia entre una y otra, sino que el resultado es una fusión de ambos entornos, ¿de acuerdo? Obteniendo lo mejor de cada uno. Por comentar algunos de los beneficios, ¿no? Siempre uno cuando viendo este planteamiento, y por eso de hecho este workshop en el que estamos hoy, es el por qué, ¿no? Yo creo que esto es uno de los puntos claves de por qué migrar de CH o de HDP a la nueva versión fusionada, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que quien conoce Cloudera o quien conoce Horton de primera mano, pues sabe que había ciertas carencias en cada una de ellas, sobre todo cuando teníamos que competir entre Cloudera y Horton, cada uno sacaba los puntos fuertes de cada uno de ellos y al final el resultado de todo esto es que al ir a una versión fusionada como es esta, lo que tenemos es lo mejor de cada uno. Ya no hay esa necesidad de competir y de tener que decidir entre qué es mejor y qué no, sino que directamente ya tenemos lo mejor de cada uno. Por ejemplo, el tema de Ranger, ¿de acuerdo? El hecho de poder administrar políticas de seguridad, de administración, pues es la gestión o la sobrecarga que se producía al trabajar pues, con temas como Sentry y demás, pues es mucho más operativo y más sencillo ahora con Ranger. El tema de poder trabajar también con Hive 3, queries más rápidas, sobre todo para cargas habituales de tipo Data Warehouse. Esto siempre hemos hablado en todos estos años, ¿no? del offload de Teradata. Bueno, pues evidentemente ahora con Hive 3 esto es mucho más realizable y más sencillo, ¿no? Otra de las características interesantes es esta separación, esto va un poco por ciclos, ¿no? El origen de Big Data era la unión de CPU y procesamiento, de procesamiento y almacenamiento en mismo nodo, pero con la coyuntura de hoy en día, sobre todo de las cloud privadas y las cloud públicas, el hecho de poder separar de nuevo el cómputo del almacenamiento con Ozone, que va a ser un poco la referencia como Object Storage para convivir o reemplazar HDFS a futuro, ya veremos, y la posibilidad de hacer esa transición a una arquitectura de cloud privada, ¿de acuerdo? Todo el tema de trazabilidad y linaje con Atlas, esto lo comentaremos con más detalle ahora en un momentito, y bueno, pues son algunas características que de alguna forma, sobre todo si evaluamos a la hora de comparar CDP con cualquier otro producto de la competencia, pues evidentemente son elementos que son únicos en ese sentido, y sobre todo por esa integración de componentes que funcionan de forma limpia y clara entre ellos, ¿no? Algunos de los beneficios, en este caso, para los entornos actuales de Horton, pues
ahí están. Evidentemente en los entornos de Horton ya existía Ranger y Atlas. En este caso el beneficio para estos clientes está en esa nueva, bueno, digamos, el poder utilizar Impala, por ejemplo, que para queries interactivas de tipo OLAP, que sería el equivalente a los Teradata y NetEdge habituales, y sobre todo pues, el tener un alto volumen de concurrencia de queries de una forma ágil y rápida. El soporte de Kudu, que es otro de los elementos importantes dentro de esta migración, sobre todo para tiempo real, para modelos predictivos. Bueno, pues en definitiva, ese tipo de operativa más ACID, por decirlo de alguna manera, que no existía hasta que apareció Kudu en Big Data, alternativas similares, ¿de acuerdo? Ozone, de acuerdo con lo que comentábamos antes, para esa integración, esa migración a cloud privada y cloud pública, y la posibilidad también de trabajar con Hue, que yo creo que esto es otro de los elementos más interesantes, desde el punto de vista del usuario que necesita realizar queries con SQL o queries interactivas. Bueno, pues es un entorno web, el Hadoop User Experience de Hue, que realmente pues, simplifica el acceso a las plataformas. Por supuesto, y estos son los elementos centrales dentro de esta migración, Cloudera Manager, ¿de acuerdo? La gestión desde el punto de vista de administración, la gestión de uno o múltiples clústeres desde un único Cloudera Manager que nos permite una gestión escalable de toda la infraestructura de los clústeres. Esta siempre ha sido para los administradores de sistemas pues la herramienta estrella a la hora de gestionar una infraestructura de cloud. Pues sin duda Cloudera Manager ha sido siempre la referencia para la gestión de infraestructuras de Big Data, ¿de acuerdo? Bueno, lo que es importante también es tener en cuenta pues, cuáles son las nuevas características, los nuevos componentes. Tenemos, en este caso son mejoras para todos, obviamente, Ranger 2.0, Atlas 2.0, Hive 3, Ozone. Yo creo que de Ranger cabe destacar, pues, esto es algo que luego lo comentamos con un poco más de detalle, pero que llevamos detrás de ello, sobre todo para la parte de Cloudera, llevamos mucho tiempo. Esto Cloudera en su momento empezó con el Record Service, que era un proyecto que no terminó llegando a ningún sitio, pero que es básicamente el filtrado de filas dinámico, el column masking, es decir, poder enmascarar las columnas. Esto ya por fin es una realidad. La integración con Impala está en el roadmap, no está activo todavía, pero está en camino. Pero en definitiva que nos permite poder hacer ese filtrado y ese column masking de los componentes, el control de acceso basado en atributos, el control de acceso de Spark SQL con todo tipo de granularidad. En definitiva, pues Atlas 2.0, pues también el discovery de los datos avanzado, más fiabilidad y escalabilidad, Hive 3, por supuesto, con transacciones ACID, un mejor rendimiento en la parte de ETL, Ozone, de momento en modo preview, ¿vale? Con una capacidad de escalabilidad muy superior a la de HDFS. Es interesante también en futuras versiones la parte de Canox, sobre todo quienes tenemos que trabajar a menudo con el acceso a los datos a través de entornos kerberizados, que son todos, hoy en día ya son todos, pues para determinados desarrollos es una sobrecarga en la complejidad en el acceso a entornos kerberizados que Canox nos permite de alguna forma quitarnos esa capa de acceso a los datos a través de Kerberos de una forma mucho más óptima, sobre todo para APIs y demás, ¿de acuerdo? El tema de Druid también está en el roadmap, Spark con Docker, que yo creo que es otro de los elementos claves en todo esto, el poder ejecutar cargas de Spark sobre contenedores de Docker. Algunas nuevas características, sobre todo para HDP, para los clientes de HDP, Cloudera Manager, la versión 7.1, la gestión de clústeres privados virtuales, la automatización de los cifrados, el ajuste fino con RBAC,
Bueno, en definitiva, pues un poco todas las novedades de Cloudera Manager, la versión 7.1. Atlas 2.0, Solar 8, ¿de acuerdo? Esto también está disponible en la 7.1 de CDP. Solar 8 que incorpora, bueno, pues búsqueda sobre datos, resultados o relevancia de los resultados, sobre todo con datos no estructurados, la posibilidad de buscar evidentemente en texto, pero también en PDFs, JPGs, imágenes, etcétera, ¿de acuerdo? Impala, Hue, Kudu, bueno, pues esto es un poco, sobre todo para HDP, los elementos clave a la hora de hacer esa migración, esa transición hacia CDP. Y ese cifrado at rest, ¿de acuerdo? Con KeyTrustee o NAF Encrypt, pues son los elementos importantes. ¿Qué hay dentro de la CDP de la 7.1? Pues está todo esto, todos estos elementos, ¿de acuerdo? Esta es un poco la lista completa de todos los componentes que forman parte de la 7.1 de la CDP, que es un poco precisamente eso, ¿no? Los elementos, los mejores elementos de cada una de ellas. Pues tenemos el Cloudera Manager 7.1, Impala 3.2, Spark 2.4. Está ya para probar también la 3.0. Sabéis que la 3.0, la versión final de Spark, salió hace una semana o semana y pico. Está ya disponible para poder probar. De momento de una forma en cierta manera experimental, lógicamente. La General Availability salió hace muy poquito, pero está disponible para poder probar también con las nuevas funcionalidades, ¿de acuerdo? Y pueden convivir y coexistir de forma concurrente las dos versiones, Spark 2 y Spark 3, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, toda la parte de HBase, Kudu, Scoop, seguro que todos estos elementos y estos componentes os suenan todos ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué hay de nuevo? Ya viendo un poco más en detalle para los clientes de las versiones actuales de CDH, pues ya entrando un poco más en estos detalles, lo que comentábamos antes, ¿no? Esa autorización de Ranger que ahora mismo yo creo que es lo que más posibilidades nos da, ¿no? El hecho de poder, evidentemente esto reemplaza Sentry, lo cual ya es un punto. Sentry está muy bien, pero evidentemente las capacidades que nos da en este caso Ranger pues son superiores, ¿no? Sobre todo con componentes como el filtrado de filas dinámico, el masking de columnas, el acceso, los controles de acceso basado en atributos, una mejor granularidad a la hora de definir el acceso para Spark SQL y políticas, o sea, la posibilidad de definir políticas también con cosas que son muy interesantes, por ejemplo, el permitir o denegar construcciones, las políticas asociadas a intervalos de tiempo o que tienen una temporalidad en su aplicación, por supuesto la integración con Atlas para políticas basadas en tags, en etiquetas, y bueno, pues unas capacidades de auditoría integradas con metadatos que nos dan una gran flexibilidad en toda la parte de linaje, de MDM y demás, ¿no? Esto es algo también, este soporte que está en camino, en la integración de Ranger con el soporte de Impala, que nos permitirá poder definir ese filtrado o ese enmascaramiento de datos a nivel de fila, que está dentro del roadmap. Pero desde luego es una de las características más interesantes en esta integración entre Impala y Ranger. Por supuesto, la posibilidad de poder crear roles dentro de Apache Ranger a la hora de aplicar este tipo de políticas. De la parte de Atlas, que esto, como sabéis, al final es sustituye, sobre todo para los clientes de CDH, sustituye a Navigator con un catálogo de metadatos y de búsqueda más potente del que traía Navigator. La cadena de custodia y linaje, que está mejorado, todo el glosario de negocio, el poder definir diccionarios de metadatos, toda la parte de auditoría, seguridad, pues en definitiva, ser compliance con toda la parte regulatoria que puede exigir pues, diferentes normativas de este estilo, ¿de acuerdo? En diferentes entornos regulados. Y para los clientes de HDP, ¿qué beneficios o qué componentes nuevos tienen? Por supuesto, la posibilidad de trabajar con Impala,
que bueno, para ese procesamiento, procesamiento distribuido, procesamiento paralelo para Data Warehouse, y que está especialmente optimizado para la integración con motores de persistencia como Parquet, bueno, ficheros como Parquet, o motores de persistencia como Kudu. Esto es ideal, ¿de acuerdo?, para todo lo que son implementaciones estilo Datamart, que requieren de queries interactivas, ¿de acuerdo? O una especie de BI ad hoc. Está ampliamente testado, es decir, Impala, llevamos ya muchos años trabajando con Impala, desde que salió en su momento como incubator, o Kudu también, que lleva ya también unos años en producción en muchos sitios, con unos números realmente impresionantes. Está más que testado este tipo de estos dos productos. Y sobre todo porque es una forma muy sencilla, están certificados a la hora de trabajar con las herramientas de BI tradicionales, ¿de acuerdo?, con una amplia cobertura. Prácticamente cualquier herramienta de BI habitual está certificada para trabajar contra Impala, para realizar esa cobertura de SQL. Y bueno, pues todas las mejoras en cuanto a concurrencia, metadatos, gestión de metadatos, etc. Y la parte de Kudu, obviamente, Kudu, que es el motor de persistencia columnar, que nos permite, pues, sobre todo para la parte de analítica y de acceso rápido a los datos, para hacer inserts, upserts, updates de todo tipo dentro de Big Data, bueno, pues evidentemente es ideal para, bueno, pues para series temporales, donde haga falta un acceso rápido a los datos, sobre todo para analítica, en la parte de analítica que es necesario hacer actualizaciones frecuentes de la información. Esto, hasta que no existía Kudu, pues esos updates de los datos dentro de un entorno de Big Data eran realmente complejos, y esto lo que hace es simplificar ese almacenamiento y esa actualización de la información, que es muy habitual dentro de la parte analítica. Bueno, tenemos también bueno, pues las ingestas rápidas con single rows, como trabajamos con HBase, y sobre todo la parte ACID, que es lo que comentábamos, para poder realizar insert, updates y deletes de una forma muy sencilla para trabajar con una única fila concreta, ¿no?, que es algo, yo creo, de lo que viene a cubrir ese gap que vino a cubrir Kudu en su momento. Bueno, pues esto es una de las novedades también para los clientes de HDP. Por supuesto, la parte de Hue, en este caso como interfaz para usuarios, lo que queda es Hue, es el Hadoop User Experience, que es, bueno, pues la interfaz que nos permite ejecutar sentencias SQL, bueno, que los usuarios puedan entrar a un entorno de poder hacer consultas sobre los datos, transferencias de ficheros, para administradores, configuraciones de la seguridad. O sea, es un poco un punto central para digamos, los usuarios, y de forma concurrente la gestión de muchos usuarios para poder acceder a ese análisis de los datos, típicamente para los data analysts. Interesante, pues toda la parte de editor de SQL, file browser, a la hora de subir ficheros, está integrado, por supuesto, a través de Hue, poder trabajar con los ficheros que están también en S3, en ADLS de Azure, en HDFS, por supuesto, la gestión de documentos, bueno, pues por supuesto también toda la parte de balanceo de carga, es decir, sobre todo cuando hay muchos usuarios concurrentes, podemos desplegar varias instancias de Hue, tener un balanceador de carga por delante de forma nativa, que nos permita la concurrencia de hasta cientos de usuarios que estén trabajando directamente contra Hue. Por supuesto, y también para HDP, los clientes de HDP, Cloudera Manager 7.1, el hecho de poder gestionar múltiples clústeres, fijaros un poco ahí esa referencia, ¿no?, hasta un total de 3.000 nodos desde un único punto de control. La posibilidad de trabajar también con clústeres de computación o los clústeres base. Esto es uno de los conceptos que se incorporó esto ya existía en CDP, que son los Virtual Private Clusters, ¿de acuerdo?, que nos permiten definir diferentes roles de clústeres que sean específicamente de computación, o clústeres que sean clústeres base, que aportan las dos cosas, tanto computación como almacenamiento. La gestión de la seguridad, que es extremadamente sencilla con Cloudera Manager. Esto siempre ha sido, sobre todo al principio, en los comienzos de Big Data, una complejidad muy alta,
digamos, la securización de los entornos de Big Data, que con Cloudera Manager se simplifica enormemente. Y por supuesto, pues la facilidad de administración desde el punto de vista de configuraciones y demás, ¿no? Y el rendimiento, que utiliza pues un sistema de distribución de los binarios basado en BitTorrent, de modo que se paraleliza. En clústeres pequeños no se nota tanto, pero en clústeres con un gran volumen de nodos, esta distribución de la carga hace que la publicación de los binarios o de actualizaciones y demás sea mucho más ágil y efectivo. Bueno, pues este nuevo look and feel de Cloudera Manager, ¿de acuerdo? Donde evidentemente se incorporan la gestión de los nuevos servicios, como puede ser Ranger Atlas, HighFrontES, Dash. Bueno, este nuevo look and feel que bueno, está renovado con respecto a las versiones anteriores. Bueno, poder resumir los errores cuando se actualiza, volver a retomar cuando haya una actualización o una activación de Kerberos, poder retomar la configuración, algunas mejoras de escalabilidad, por temas de seguridad también la actualización a jQuery 3.4, que siempre es importante tenerlo en cuenta, y desde luego, bueno, pues la mejora en la configuración de las alertas, ¿de acuerdo? Y hasta aquí mi parte, creo que he cumplido más o menos bien con los tiempos. Sí. Por favor, cualquier pregunta, cualquier consulta, al final de la sesión, cuando acabe José, pues tenemos ese momento concreto para preguntas y respuestas. Y José, te dejo el turno. José Méndez de la Serna, senior consultor de Cloudera. Y oye, pues lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros, que yo creo que este es un tema muy interesante y bueno, pues que venga explicado directamente de Cloudera, yo creo que es ciertamente muy valioso y es la parte fundamental de esta sesión que tenemos hoy. ¿De acuerdo? Te dejo el turno, José. Fenomenal, Sergio, pues muchas gracias por la introducción. Bueno, yo soy José Méndez de la Serna, llevo trabajando como consultor de escenarios de Big Data, básicamente en Hadoop durante los últimos 6 años, digamos, en compañías como las que han sido Hortonworks y ahora Cloudera, ¿no? Después de la migración, sobre todo enfocado en la región de Europa y un poco enfocado en la que son la parte de infraestructura y arquitectura y diseño de los clústeres, ¿no? Está trabajando en países como Francia, Inglaterra, Alemania, España ahora, bueno, un poco he estado viajando mucho, ¿no? Y básicamente esa es un poco mi introducción. Si puedes pasar, Sergio. Vale, pues ¿qué vamos a hablar ahora? Pues un poco del cloud, de los 3 escenarios que presentamos, ¿no? El CDP, que es el Public Cloud, Private Cloud y el On-Premise. Pasa si puedes. Y aquí tenemos un poco lo que llamamos los 3 factores, ¿no? De distinción, que es de izquierda a derecha, pues la nube pública, como puede ser Amazon, Azure y Google Cloud Platform, que es lo que estamos soportando a día de hoy. Y luego, por la parte del Private Cloud, pues de momento estamos trabajando con OpenShift, pero podremos trabajar en el futuro con más. Y la parte del CDP, pues bueno, como hemos estado trabajando con CDH, HCP, máquinas bare metal, on-premise, basándonos en Cloudera Manager, mientras que ahora en el Public y el Private Cloud estamos un poco enfocados en lo que se llama el control plane para la gestión del multicluster, ¿no? En la nube, ¿no? En la nube pública o privada, que es una de las diferencias que presentamos, ¿no? Unos tienen el control plane y otros tienen el Cloudera Manager porque es la manera que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿no? ¿Qué tienen en común? Pues de momento, a priori, lo que podríamos hablar también en común del Private Cloud y el Data Center es que son software instalables, mientras que el Public Cloud es una plataforma as a service. ¿Qué quiere decir? Que al final nosotros estamos pagando, como se dice vulgarmente, pay as you go, ¿no? O sea, como Amazon, ¿no? O Azure o el Cloud Platform. Tú pagas la infraestructura, pero luego a nosotros añadimos un sobrecoste, que es la parte de nuestro servicio cloud, ¿no? De software. La parte que decía que tenían en común es el SDX, que es lo que hemos venido trabajando desde hace tiempo con la idea del SDX, es lo que llamábamos Management Services, ¿no? Que antiguamente lo vendíamos como un clúster de Management Services aparte y ahora lo hemos incorporado como pivote común de todo lo que es la infraestructura y el cloud, ¿no? Sobre todo.
La parte del data center sigue estando integrada en lo que es en un clúster físico, mientras que lo que es el public y el private cloud es como el eje pivotal para todo lo que es la securitización, la autorización, lo que es el control de las credenciales de los clústeres, es decir, de las nubes, pues se gestiona desde ahí, ¿no? Una diferencia que tiene el public cloud y el private cloud, pues seguimos enfocándonos, como están haciendo otros vendors, en la utilización nativa de lo que es cloud storage, como puede ser S3, como puede ser en Azure Storage, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que para tener esa capacidad en HDFS tenemos que utilizar Ozone, ¿no? Para un poco hacer el object store y un poco gestionar lo que son los S3 como objetos, para tener un poco esa capacidad ilimitada de lo que es la capacidad de storage. Porque, como todo el mundo sabemos, al final cuando nosotros queremos añadir espacio en un cluster bare metal, on-premise, lo que tenemos que hacer es o añadir nodos, data nodes, o añadir lo que son más discos, ¿no? Esa es una de las limitantes, porque al final para añadir una máquina o un disco nuevo hay que pedir permiso, pasa una semana, hay que meter el disco, que todo vaya bien, mientras que en Public Cloud y en Private Cloud con Ozone, pues al final pues tienes una capacidad ilimitada de storage, ya que es en el Public Cloud lo gestiona el propio vendor, que puede ser Amazon, Azure, Google Cloud, y en Ozone pues también es S3, Azure Storage, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco. La otra diferencia que tenemos es que los Public Cloud y Private Cloud están basados en lo que llamamos experiencias, ¿no? Estamos enfocándonos un poco más en los casos de uso más que en los servicios, ¿no? Estamos intentando facilitar la vida al administrador, un poco gestionando o enfocándonos más en los casos de uso para los distintos equipos de Data Scientist, equipos de Data Warehousing, de ETL, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que tiene el Public Cloud también es un poco el Virtual Private Cluster, que es lo que ya hablaba Sergio antes, que al final lo que gestionamos son distintos clusters para distintas experiencias muchas veces, ¿no? Y ahora veremos un poco más de detalle lo que es el Public y el Private Cloud en la siguiente slide. ¿Vale? Aquí entramos un poco, como veis estoy entrando un poco más de arriba abajo, ¿no? Top-down. Hemos visto la visión general de Public, Private y On-Premise en Data Center y ahora estamos entrando en lo que es el CDP PC que decimos Public Cloud, ¿no? Como veis aquí en la parte central veis las experiencias, ¿no? Que cada una es la de Machine Learning, Data Warehousing, ETL, Data Engineer, Data Flow, etcétera, etcétera. Y una cosa que no os he comentado, que la potencia que ganamos en Public y Private Cloud es a través de las Kubernetes. ¿Qué es lo que hace esto? Que al final la escalabilidad horizontal, tanto del cloud, la escalabilidad horizontal tanto del storage como la escalabilidad horizontal de lo que son los servicios a través de las Kubernetes, pues hace que el clúster o el entorno sea mucho más robusto a la hora de gestionarlo, ¿no? Porque ya la propia nube como tal, pública sobre todo, nos da una facilidad tanto escalabilidad vertical como horizontal. Si ya le añadimos Kubernetes para la escalabilidad horizontal de los servicios, no tanto basándonos en alta disponibilidad, sino basándonos en Dockers, en containers gestionados por Kubernetes, pues ganamos una potencia, pues digamos, bastante grande en ese aspecto, ¿no? Como veis, todas las experiencias están basadas en 3 pilares, vamos a decir, que es el Data Catalog, donde tenemos toda la información, todas las tablas, etcétera, el Workload Manager, que para ver la carga que tenemos actualmente en el clúster, y el Replication Manager para replicar los datos entre clústeres, ¿no? El eje pivotal, como decía, en este escenario de Public Cloud es el SDX. ¿Qué es el SDX? Pues toda la parte de securitización, metadata y governance, que lo que hace es como el punto central de autenticación y autorización, tanto para el storage como los servicios y el usuario, ¿no? Y básicamente esa sería la parte de Public Cloud, ¿no? Que es la más potente que tenemos actualmente, básicamente por todo lo que es la escalabilidad, ¿no? La siguiente slide, vemos cómo tenemos el Private Cloud, no se difiere mucho, lo único que tenemos de diferencia es el HDFS y Ozone, ¿no? No es un servicio nativo de storage, como puede ser en el Cloud Storage de Public Cloud, sino que es el servicio todavía de HDFS
basándonos pues en muchas cosas, ¿no? Pues un SAN, discos físicos de las máquinas, etcétera, etcétera, y utilizando opcionalmente la parte del servicio de Ozone para ganar esa robustez o ese incremento de storage o esa resiliencia en el storage que puede dar un S3, ¿no? Aquí la única diferencia es que, bueno, la nube es privada, es decir, un entorno gestionado por nosotros, es vamos a decir, un IaaS en nube privada, donde estamos nosotros gestionando todo lo que es la infraestructura, etcétera, etcétera, mientras que en el public cloud, esa parte la gestiona el vendor, ¿no? Nosotros solo nos encargaríamos de lo que es la parte del software, la configuración y un poco del dato. Pero toda la capa de infraestructura, todo es, como es un PaaS, al final estaría todo gestionado por el vendor, el sistema operativo, el kernel, etcétera, etcétera, ¿no? Pasamos a la siguiente slide. Aquí vamos viendo lo que es el concepto del cloud, ¿no? Un poco vemos, este es el end-to-end, ¿no? De los pasos que gestionaría un cliente a la hora de acceder a su cloud, utilizando el control plane, que es un servicio nuevo que tenemos en la parte del cloud, tanto privada como pública, y simplemente es gestionar los credenciales a través del control plane, acceder al SDX con los credenciales que tenemos de nuestro usuario, de nuestra persona, entidad José, por ejemplo, y ahí, como veis, pues el SDX un poco más en detalle, pues veis todo lo que conlleva, ¿no? Que es el Atlas Ranger, Knox, que es el Single Sign-On, el ID Broker, que es un servicio nuevo que tenemos para gestionar las credenciales de cada clúster, es decir, de cada vendor, de cada cloud, para no tener que estar metiendo credenciales nosotros a mano para cada cloud, sino que es el ID Broker encriptado el que va hablando con los distintos clouds, ¿no? El Free API, que es una herramienta que siempre hemos aconsejado utilizar, que al final es Kerberos más un Active Directory, y el Cloudera Manager y el Metastore de Hive, ¿no? Eso es un poco el SDX, que es lo que llamábamos antes Management Services, ¿vale? Que vendíamos por la parte de Hortonworks, los Management Services, como eje pivotal de clústeres que vayamos nosotros gestionando, ¿no? Como puede ser un clúster efímero de utilización de cómputo, ¿no? Como tal, yo soy de entidad José, pues puedo entrar en el equipo de BI, porque digamos que soy administrador, y en el equipo de BI Cluster, pues tengo un Impala y un Vue para hacer mis queries de BI. Puedo entrar en la parte de ETL, en el cluster, utilizando Spark y Hive, o puedo utilizar el Data Warehousing Experience, que puede ser Impala y Hive, y luego Spark en Machine Learning, ¿no? Es un poco la distinción entre lo que hablamos del cloud y el data center. El data center un poco sigue enfocado en la parte de servicios, un poco como hacíamos antiguamente, o como hacemos actualmente con el CDP y el HDP, mientras que los cloud, el private cloud y el public cloud, está más enfocada en las experiencias. Eso es una de las cosas que llevamos intentando hacer, ¿no? Como veis, siempre ha sido un poco engorroso, ¿no? La gestión de todos los servicios, y aquí lo que estamos intentando es aislar todo lo que es la gestión de esos servicios para que sea un poco más friendly, ¿no? Ya sean experiencias y cada uno tenga su interfaz, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente slide. Bueno, ahora vamos a hablar del journey, ¿no? Hay dos diferencias del journey. Una puede ser la migración, que puede ser tener dos clústeres conviviendo juntos y vamos migrando toda la carga y el dato y las configuraciones al nuevo clúster. Y por otro lado tenemos el upgrade, ¿no? Que es un poco la migración directa de una plataforma que tenemos y vamos a upgradearlo utilizando un parcel para hacer este upgrade. Este sería el plan para esas dos casuísticas. En la primera, bueno, partimos de un HDP y un CDH normalmente, ¿no? Tenemos que hacer un plan, una parte del plan, donde hacemos un health check, vemos los requisitos para adoptar el CDP, un poco todo lo que es el plan para llegar al CDP, ¿no? Que lo llamamos Path to CDP, ¿no? Un poco, esa nomenclatura es un poco de Cloudera, que vamos poniendo a cada servicio que hacemos un nombre. Ahora lo veremos más en detalle. La parte segunda es llegar al CDP, ¿no? Pues un poco diseñar el CDP, hacer la securitización, la optimización, el production plan, un poco llegar una vez que hemos hecho el plan para hacer los requisitos, la adopción, etcétera, etcétera, la instalamos y hacemos la securitización y la optimización. Y ahora la tercera pata es la productivización.
¿no? Una vez que ya tenemos el CDP optimizado y securitizado, lo que intentamos hacer es un poco llevar a la vida, ¿no? Un poco gestionar y gobernar haciendo best practices, trainings, transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? En todos esos escenarios se plantean para el public, el data center y el private cloud. ¿Cuál es la cuarta, que es un poco extra, vamos a decir? La expansión, ¿no? Pues para utilizar servicios como puede ser el Data Science Workbench o el Workload Management, un poco mejorar lo que tenemos del CDP con satélites de productos que también vendemos o llegar a la vida a otros casos de uso que no teníamos pensado, ¿no? Pasamos a la siguiente slide. ¿Vale? Bueno, aquí, como veis, viendo que voy metiéndome más en barrena, ¿no? Desde cogiendo la lupa. Y básicamente, si partimos de un HDP o un CDH, hay dos posibles escenarios, vamos a decir, o tres posibles escenarios, pero bueno, me voy a enfocar en lo que es cloud, sobre todo, y es una migración directa, es decir, tenemos nuestro clúster de HDP o CDH y tenemos nuestro public cloud y tenemos que ir migrando todo el workload y los datos que tenemos con herramientas como el Workload Manager y el Replication Manager que ahora veremos, o básicamente pasar a un data center, es decir, tenemos un entorno on-premise y queremos pasarlo a otro entorno on-premise mediante una migración, dependiendo de la versión que tengamos, o un upgrade in place, que ahora veremos. Y luego la transformación del CDP Data Center al Private Cloud es un poco directa, no es tan complicada, y del Private Cloud al Public Cloud veremos que también es más sencillo. Aquí abajo a la derecha lo que veis es un poco los escenarios de adopción con el naming que solemos decir, ¿no? Build on Cloud, Burst on Cloud, Burst to Cloud, sorry, Shift to Cloud, Boring Cloud. Todos estos son nomenclaturas que utilizamos para un poco pues, englobar los distintos escenarios que tenemos y un poco paquetizarlos, ¿no? Pues el Build on Cloud tendrá no su precio, pero un poco su estándar, ¿no? Es decir, sus semanas, 2 semanas, 1 semana, X dinero, X recursos, un poco paquetes cerrados que tenemos nosotros pensados, ¿no? Pero claro, todo esto es llegar a un acuerdo y a un camino, ¿no? La siguiente slide, ¿vale? Aquí vamos a enfocarnos en lo que es el upgrade, un poco más en lupa, ¿no? Tenemos dos herramientas de upgrade, que es en el caso de HDP Ambari, en el caso de Cloudera o CDH Cloudera Manager, en el cual hacemos un upgrade directo como hemos estado haciendo con todas las distintas versiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que la única diferencia que a día de hoy, un poco del detalle, solo podríamos migrar al Datacenter 7.1 si venimos de versiones del CDH 5 y el HDP 2.6, ¿vale? Cuando saquemos el CDP 7.2 podremos hacerlo desde el CDH6 también y el HDP3, ¿no? Por ahora solo pues, nos hemos enfocado en el escenario que más clientes tienen, porque claro, esto conlleva un trabajo y más o menos gracias, entre comillas, al COVID, pues nos ha dado un poco de oxígeno para poder trabajar en estos escenarios y un poco llegar a buen puerto, ¿no? La parte del CDH6 y el HDP3 a 7.2 del CDP, pues eso a priori viene en octubre. Eso hemos estado hablando con ingeniería y a priori viene en octubre. En poco tiempo. Pero vamos, habría que esperar, por lo cual lo razonable sería migrar de upgradear de un CDH5 o un HDP 2.6 al Datacenter 7.1, ¿no? Y al final sería un upgrade como cualquiera que hemos hecho con distintas versiones de HDP o CDH. Hay una distinción que ahora veremos y os daré más detalle. Pasamos a la siguiente slide. Gracias. El escenario de migración es un poco más, vamos a decir, complejo porque no es una migración directa, sino que tenemos que pasar todo lo que tenemos en el clúster A al clúster B, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas utilizamos para eso? El Workload XM, ¿no? Para la transferencia de todo lo que son las aplicaciones y todos los trabajos o todos los jobs que tenemos en HDP o en el CDH al runtime del CDP, ¿no? Y los datos, pues el Replication Manager, que es nada más y nada menos que el BDR que teníamos en Cloudera Manager, ¿no? Un poco de DSP que podíamos tener en HDP, para un poco gestionar todo lo que es la parte de la migración de un clúster a otro.
¿vale? Entonces, no habría mucho más. A ver, es más complejo, sencillamente porque hay que mover las cosas y no estás quedando en el mismo escenario, en un nuevo clúster, sino que hay que migrar del clúster A al B, como he dicho. Pasamos a la siguiente slide. El escenario del CDH pues es mucho más sencillo, ¿no?, que el HTTP, ahora veremos. Simplemente habría que hacer, pues, bajarte los parcels y hacer primero la instalación del Cloudera Manager 7.1, como es lógico, como hemos venido haciendo con los distintos Cloudera Manager, y del CDH pues habría que hacer un paso, pues igual que lo hacíamos con el CDH 6, del 5 al 6, perdón, al CDP Data Center 7.1. ¿no? Habría mucha complejidad, no hay muchos pasos. Ya lo que os he dicho, simplemente habría que hacerlo actualmente del CDH 5 al Data Center 7.1, porque no está soportado todavía el CDH 6 al 7.1. Y si vemos ahora la siguiente slide, podemos ver que en HTTP hay un paso extra que no teníamos en el CDH, que básicamente es pasar de Ambari, la versión que tengamos, ¿no?, actual, pues la 2.6, al Ambari 7.1, ¿no? Podemos decir que es un Ambari de paso para poder luego migrar lo que son todos los servicios de HTTP que no teníamos, o sea, los que no vamos a tener, o sea, los que no teníamos HTTP y vamos a tener en el CDP, para poder un poco una herramienta intermedia, ¿no? Una vez que ya tenemos el CDP Data Center como stack del Ambari 7.1, pues habría que migrar al Cloudera Manager 7.1, ¿no?, que sería más directo porque al final es una herramienta que utilizamos como de intermedio, ¿no? Pasamos a la siguiente slide. Ahora, el Upgrade Journey, ¿no? Ahora vamos a hacer distintas distinciones entre el Upgrade Journey y la migración. Y pues tenemos distintos servicios, ¿no? En el upgrade, pues es sencillamente para muchos servicios es tal y como hacer un upgrade que hemos venido haciendo. En el caso de YARN, por ejemplo, tendríamos que adaptar a los clientes del CDH al nuevo scheduler que teníamos en HTTP. Y en el caso de Ambari, por ejemplo, o el caso de Cloudera Manager, pues un poco la adopción de la nueva forma de gestionar el cluster, ¿no? Y un poco la forma de utilizar las APIs y un poco la automatización de los scripts que tenemos en el Cloudera Manager 7.1. Pero bueno, no es una cosa muy, muy complicada, ¿no? Un poco más difícil son los que vienen de Ambari, pero vamos, simplemente es entender lo que es Cloudera Manager, que hace básicamente lo que hacía Ambari, pero un poco más robusto y un poco con más detalle en algunos casos, ¿no? Y en Zookeeper sigue siendo igual, ¿no? No habría que migrar nada. En ese caso habría que simplemente hacer un place upgrade y no habría mucho en la parte de los componentes de la plataforma. Pasamos a la siguiente slide. Vale, ahora un poco más las experiencias de Data Warehousing y Operational Database, ¿no? Aquí tendríamos, vamos a decir, 4 casuísticas, ¿no? El Hive 2 pasa a ser Hive 2, pasa a ser a Hive 3, con lo que conlleva eso, que al final es un poco ganar la robustez que hablaba Sergio Goncudo de ACID, ¿no?, pero en Hive, en el mundo de Hive. Y un poco también habría que empezar a entender lo que son las compactaciones y los deltas. Para la hora de hacer un insert, un delete, un update, ¿no? Al final eso se gestiona a base de deltas y a base de compactaciones pequeñas y grandes, ¿no? Si haces muchas operaciones, pues se van gestionando distintas compactaciones. Si haces pocas, pues al final es una más grande o una más pequeña, dependiendo del tipo de operaciones que hagamos, ¿no? En el caso de Druid, Impala se actualiza la última versión. En el caso de Druid, pues se eliminaría para lo que es el data center de momento. Lo tendríamos para el public cloud, que ahora lo veremos, ¿no? En el caso de Solar habría que hacer un reindexado, pero es un upgrade directo. En el caso de Hue lo mismo, ¿no? Kudu habría que hacer como hacíamos anteriormente con las upgrades, hacer un backup y luego hacer el upgrade de la información. Y de momento para el data center no hemos llegado a tener HyperLP, que es un poco, para los que no lo conozcáis, HyperLP es un poco ganar lo que tenemos con Hive, ¿no?, de herramienta de ETL, con la potencia que tiene Impala. Es un poco el mundo que queríamos antes del merge, un poco que queríamos dirigir, ¿no?
que es hacer un Hive más robusto y más potente, ¿no? En el caso de HBase y Phoenix, pues hay un in-place upgrade que es directo y un poco el acúmulo estará soportado en la parte del Data Center 7.2, ¿no? De momento no lo tenemos. Vale, para la parte de, seguimos en la parte de upgrade, para las experiencias de Machine Learning, Data Engineer y Data Flow, pues habría que un poco adaptarse al último Cloudera Data Centers Workbench, el Zeppelin a la última versión, para la gente que utiliza Zeppelin, y en Spark la única casuística que tenemos, el único punto, sería que habría que adaptar el conector de Hive Data Warehouse o Warehousing a la versión 3 de Hive, ¿no? Para un poco eso que decía de ACID y las management, ¿no? Lib y UCI son upgrades directos y Kafka de HDF habría que migrarlo, porque no tenemos de HDF, como veis no hemos hablado mucho, habría que hacer una migración directa en ese caso, mientras que el Kafka que viene nativo del CDH y el HDP, pues es una parte de upgrade directo, ¿no? O sea, si vienes de HDF con el NIFI y el Kafka, tendrías que hacer una migración, mientras que si vienes de Kafka nativo de CDH y HDP, pues es un upgrade directo. El NIFI, que bueno, lo he mencionado un poco, habría que hacer un upgrade directo del CD, del Cloudera Flow Management, mientras que si vienes de HDF habría que hacer una migración, ¿no? Con las herramientas del Workflow Manager y un poco el Replication Manager. Pasamos a la parte de migración. No, pasamos a la parte última, perdón, que teníamos, bueno, la parte más peliaguda que siempre ha sido para toda la ingeniería ha sido la parte de Sentry, migrarlo a Ranger, que venimos de un mundo que es el de Sentry, que es basado en roles, que es el RBAC, mientras que en Ranger tenemos ABAC, ¿no? Que es basado en atributos. Unos son roles, que son grupos de usuarios, y otros son atributos o business terms, ¿no? Pues bueno, eso se ha conseguido migrar de alguna forma. Al final todos los ACLs que tenemos los migramos por distintos ACLs o grupos de ACLs en distintos pólices, o sea, distintas políticas de Ranger, y se ha conseguido hacer el upgrade directo en este caso, ¿no? Para el Navigator, pues sigue siendo, pues hasta que se expire el Cloudera Manager, sigue siendo read-only, pero no había ningún problema, habría que seguir, no hay ningún problema en la base del upgrade. Y la gente que viene de Ranger, al final es directo, ¿no? Habría que sigues teniendo las mismas policies y todo y no habría ningún problema. Para el KMS, al final, pues es un poco lo mismo. Para la versión 2 de HDP, sí que tenemos el upgrade in place, pero la parte del HDP 3 pues todavía está en el roadmap. Para la parte de Atlas, que es la otra pata de Ranger, al final es un upgrade gestionado en el data center desde la 7.1, mientras que en el HDP, por casuísticas que tenemos, pues al final está en el roadmap, no se ha conseguido. Si vienes del CDH es mucho más sencillo porque no tienes políticas que gestionar. En el HDP no es un upgrade directo, habría que hacer una migración de las políticas de Atlas y de los business tech, ¿no? La parte de, vale, sí, más o menos todo lo demás está gestionado por el upgrade directamente. Pasamos a la migración. Pues la migración es al final tener dos plataformas y vamos a migrar los distintos workflows y los distintos datos que tenemos, ¿no? Bueno, básicamente tenemos dos herramientas para todos los servicios, que es el Workload Manager y el Replication Manager, ¿no? Para Hive Impala pues utilizamos el Workload Manager y el Replication Manager para los datos, ¿no? Me voy a enfocar en las partes más tediosas, ¿no? Como puede ser el read, cada vez que hace una migración manual, ¿no? Para la parte de Public Cloud, que es la única que tenemos de momento. La parte de Solar habría que hacer una replicación con el Replication Manager y una intervención manual de los esquemas para un poco gestionar los esquemas y migrarlos, pero un backup, igual que hacemos con Q, un backup, un export import, digamos, de la información de los esquemas para migrarlo a la plataforma de CDP. Y en Hue, pues es un export import o import export
de la base de datos como tal, ¿no? En HBase, en Kudu, bueno, el Kudu es lo mismo, al final siempre es como en el upgrade, hay que utilizar la herramienta que tenemos de backup y hacer un restorage en el nuevo clúster, ¿no? En la migración, ¿no? La diferencia es que aquí tenemos los clústeres, no uno, y la configuración se ha perdido, entonces hay que migrar también la configuración. HiveLAP está para Public Cloud, está en beta, para Private Cloud está viniendo, pero de momento está en beta. En el Data Center no lo tenemos, entonces no hay que migrar nada como tal, ¿no? Acumulo será soportar la 7.2, pero de momento no lo tenemos en el CDP, por lo cual no habría que migrarlo hasta que tuviéramos la versión 7.2, ¿no? Pasamos a la siguiente slide. Sentry. Bueno, pues aquí habría que migrar todas las políticas manualmente de Sentry, aunque, bueno, tenemos algunos scripts que al final pueden facilitar esto, ¿no? Porque si lo podemos hacer en el upgrade, ¿cómo no lo podemos hacer en el migrate? Entonces, sí, tenemos unos scripts que ayudan un poco en esta parte para gestionar lo que son los ACLs a políticas, ¿no? La parte de Ranger, vamos a hablar de los que son más peliagudos. La parte de Ranger, pues al final es un export-import. Si venimos de HDP, porque en el CDH no lo tenemos, ¿no? Entonces es un export-import de la migración. Parte de Atlas, al final, pues es lo mismo. Todo lo que tenemos de metadatos y business term habría que migrarlo de una manera manual. Y todo lo demás es un poco utilizar el Replication Manager o el BDR o el Workload Manager, ¿no? No habría mucho problema en ese punto, ¿no? Pasamos a la siguiente slide. Bueno, el HDFS o el Replication Manager o el DSP que utilizamos para gestionar los datos. Para allá no habría que recrear las políticas, es decir, las colas y ya migrar la configuración, ya que es un nuevo clúster y no se gestiona de otra manera. Bueno, lo de Cloudera Manager, como decía, adaptarnos un poco al nuevo clúster y un poco a la utilización de los scripts y a las interfaces de API para pues, un poco conocerlas, ¿no? Pero vamos, básicamente sigue siendo lo mismo. Y al final el BDR, pues un poco habría que rehacer manualmente las políticas. Porque claro, al final es una información que no tenemos en el nuevo clúster, ¿no? Para los demás, pues al final habría que tener, simplemente utilizar el Workload Manager o el Replication Manager. No habría mucho más casuísticas en este escenario. Pasamos a la siguiente slide. Vale, ahora vamos a hablar de lo que son los Professional Services de Cloudera y PUE, que llevamos trabajando pues ya mucho tiempo y la verdad que ha ido muy bien. Yo voy a enfocarme más en la parte nuestra, de la parte de Cloudera, y Sergio hablará un poco de la suya, pero vamos, nosotros convivimos y trabajamos a la par, ¿no? Un poco dependiendo de los casos de uso, del cliente y un poco, pues bueno, ese músculo que a lo mejor no tenemos en ciertos aspectos, lo tiene PUE y un poco a lo mejor ese músculo que no tiene PUE lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces un poco simbiosis, que la verdad que nos está yendo muy bien y estamos en un marco colaborativo muy bueno y así seguiremos, yo creo. Aquí hablaba un poco de las experiencias, entre comillas, ¿no? Es un poco lo que estandarizamos nosotros como servicios profesionales, ¿no? Los naranjas son un poco los de data center, ¿no? Los de on-premise, y los azules son los de cloud, tanto privada como pública, ¿no? Al final, bueno, se consta de 3 patas, que es el plan, el lanzamiento y la aceleración y expansión. En el plan, como siempre, pues un poco la investigación, hacer una demo, los prerequisitos, el health check, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, el health check viene implícito también en los naranjas, pero bueno, se hace también parte del plan inicial o parte de asiduamente, nos solemos hacer health check de las plataformas para los distintos clientes, ¿no? Como decía, la parte de naranja son los de on-premise, que al final nosotros lo que estamos trabajando es con pues, Smart Start. Al final pues tenemos que iniciar un clúster, el Smart Migrate, que es de lo que hemos hablado, ¿no? Migrar un clúster de A a B, y el Smart Upgrade, que es un poco en la actualización de la plataforma, ¿no? Mientras que la parte azul es un poco iniciar un clúster o un data lake
en cloud. El segundo, que es Shift to Cloud, es cambiar de data center a cloud. Y el tercero es nacer en cloud, ¿no? Un poco, también veis un poco las semanas que llevamos utilizando, que son de 3 en el Smart Start, el 4 Smart Migrate, el Smart Upgrade son 2. Pero bueno, esto es un poco referencias, esto no es ad hoc, o sea, esto se hace ad hoc al final y entonces esto varía, ¿no? Pero de momento son como estándares que tenemos nosotros para no tener o no partir de vacío, ¿no? Y bueno, la aceleración y la expansión, pues al final pues, es un arquitecto residente que siempre ayude periódicamente a hacer un health check, un mentoring, best practices, casos de uso, machine learning, aplicaciones de machine learning, governance, automatización, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los servicios de partner, pues eso, pues como tenemos nosotros con PUE, pues un poco para optimizar y ayudar, ¿no? a la buena llegada, que es lo que nos interesa desde Cloudera sobre todo, a la buena llegada del producto a donde sea, ¿no? No simplemente ser en Cloudera, tenemos que vender servicios profesionales de Cloudera, sino que lo que nos interesa es que el producto llegue y que llegue bien, ¿no? No solo que llegue a todo el mundo, ¿no? Como una metralleta. Pasamos a la siguiente. Me voy a enfocar simplemente en dos, que es el Smart Migrate y el Smart Upgrade. Aquí pues vemos que es un poco pues, lo que hemos estado hablando, ¿no? A la migración del CDH o al CDP, el HDP, perdón, al CDP. Y eso conlleva, pues bueno, un plan que ahora detallaré, un plan de 4 a 6 semanas con un coste, si son solo consultores de Cloudera, de 80 a 120K, ¿no? Más las expenses, que bueno, también se puede hacer remoto, ¿no? Esto, bueno, esto es el estándar, pero esto puede variar mucho, ¿no? Dependiendo del marco colaborativo, dependiendo del marco global cooperativo, perdón. Tenemos semanas muchas veces gratis, tenemos semanas de adopción también gratis, tenemos descuentos. Dependiendo si vamos solos nosotros de Cloudera, pues tiene ese precio. Si vamos de la mano de PUE, pues también pues, ayuda a rebajar, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos un coste global que no podemos de momento cambiar. Pero bueno, ese precio digamos que es el estándar, pero no es fijo, ¿no? Hay muchas casuísticas que podemos aplicar para rebajarlo, ¿no? Es la parte de migración que es un poco la más costosa, ¿no? La siguiente slide vamos a ver el plan, ¿no? Que consta, digamos, de 6 semanas en el modelo estándar, en el cual la primera semana es un health check y el plan de la migración. Mientras, al final de esa primera semana, pues hacemos el deployment y la securitización hasta la tercera semana, ¿no? Al principio de la tercera semana. Mientras que estamos haciendo esa opción del deployment y la securitización, al final lo que tenemos es un training paralelo para que el cliente entienda lo que estamos montando. No es simplemente montarlo e irnos, porque al final lo más interesante es que el cliente crezca y que pueda avanzar, ¿no? Y la parte ya más costosa o más importante, que al final es la migración, es un poco el piloto de la migración, ¿no? Todo lo que son los workloads y la migración de los datos, pues hacer, dependiendo de la casuística o la naturaleza de la empresa, pues al final pues intentaríamos terminar toda esa migración en ese tiempo, ¿no? Esto es un plan que puedes hacerlo por partes, ¿no? Por chunks, como decimos, por trozos. Puede ser que queráis que empecemos la primera y la segunda semana, esperar un tiempo a ver lo que es el CDP que tengamos y luego empezar la migración dependiendo de la carga que vaya teniendo la empresa. Entonces, un poco se van haciendo chunks, ¿no? No es algo fijo que tengamos que hacer de la primera a la sexta semana, sino que se puede ir haciendo poco a poco. Y la última pata es un poco pues, los siguientes, la propuesta, las siguientes mejoras, etcétera, etcétera, que se hace pues, bueno, en la última semana, ¿no? Pasamos a la siguiente slide, que es el upgrade, que es un poco parecido a la migración, pero un poco más sencillo porque lo único, entre comillas, lo único que estamos haciendo es un upgrade al CDP, ¿no? Esto más o menos ronda las 2 semanas y los 40K con más las expenses, ¿no? Pero, como digo, esto varía mucho dependiendo de muchas casuísticas, ¿no? Pasamos a lo que es el scope del proyecto, la siguiente slide. Y bueno, consta de 2 semanas, ¿no? Como el estándar, en el cual tenemos un health check para hacer el upgrade, que todo funcione bien, que todo esté bien antes de empezar. Hacemos porque claro, cada cliente tiene muchos entornos, ¿no? Digamos que en este caso tenemos 2, dev y producción.
Al final, pues bueno, empezamos con Dev y luego la siguiente semana, ya termina la primera semana, la siguiente semana pues empezamos con el upgrade de producción y el postproducción support, ¿no? Que al final, bueno, es un poco todo lo que, todo lo que conlleva, lo que pueda pasar o las necesidades que vayan apareciendo por parte del cliente, ¿no? Sí, ahora Sergio creo que os va a contar Sí, parte de las bondades de PUE como servicios profesionales. eso es, eso es. Bueno, lo primero, muchas gracias, José. La verdad es que ha sido muy interesante la explicación. Creo que refleja un poco pues todos los escenarios, ¿vale? Ha aclarado, y yo creo que aclara muchas cosas, sobre todo porque desde que venimos hablando de CDP, que es prácticamente un año, ¿no? Desde que empezamos a hablar de CP, ya bueno, un año, unos cuantos meses ya de CDP, pero siempre como se veía como algo desde el punto de vista de una instalación nueva, donde bueno, pues ya se van definiendo y ya están muy bien definidos y muy bien aclarados pues todas las posibilidades, ¿no? de actualizaciones, de migraciones, de actualizaciones in place. Y creo que eso es algo que sin duda es muy valioso para tener claro el roadmap de todo esto en los próximos meses. Y para completar la parte de la parte de servicios profesionales, que efectivamente, como decía José, pues es un trabajo bastante frecuente entre Cloudera y PUE. Es decir, esto son años trabajando de forma conjunta los equipos, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional, como a nivel EMEA, como con los equipos de ingeniería en muchos casos. Pues eso nos da un poco en la parte de los servicios que ofrece PUE, pues un poco también, no solamente la ayuda en la parte de las actualizaciones, sino, bueno, pues un poco esos 4 pilares que aparecen en esta slide, ¿no? Esa asesoría o estrategia en Big Data. Eh, Quizás esto más desde el lado o desde el punto de vista de nuevos clientes que empiezan en Big Data, ¿no? Para definir la estrategia y los pasos que son necesarios para comenzar dentro de los proyectos de Big Data en base a las necesidades de negocio y cómo los roles que son necesarios, definir las arquitecturas correctamente, construcción de los data lakes, bueno, pues son pasos realmente importantes a la hora de comenzar en todo esto. Pero luego, por supuesto, en el día a día y también de forma conjunta con Cloudera, a diario, pues todo lo que es el soporte de forma conjunta con Cloudera en cuanto a administración, monitorización, el escalado de los casos, los trabajos con los equipos de Cloudera y demás. Pero bueno, esto nos da el hecho de tener una knowledge base, un conocimiento, una mochila ya de conocimientos realmente amplia a la hora de resolver pues, todo el día a día de este tipo de soluciones, pero sobre todo ser muy proactivos. Es decir, nuestro trabajo no está solamente en operar la plataforma, sino ir mucho más allá. Es decir, el poder prever problemas, potenciales problemas, el planificar correctamente todos los jobs que entran dentro de estos sistemas y ser muy proactivos a la hora de detectar potenciales problemas, ¿de acuerdo? Por supuesto, el desarrollo de soluciones son top, algunas son más generalistas, en el sentido de que lo que hacen es potenciar funcionalidades de la plataforma más orientados a administradores o más orientados a desarrolladores, pero bueno, también tenemos soluciones ya de negocio, por así duras, ¿no? De donde realmente lo que hacemos es construir soluciones que dan respuestas a verticales dentro de la industria, en el sector energético, por ejemplo, que bueno, pues, funcionan sobre la plataforma Cloudera para aprovechar esa capacidad de procesamiento. Y por último, obviamente, la parte de formación y certificación. Y un poco con respecto a lo que nos atañe hoy, que es más desde el día a día de la administración de las plataformas, actualizaciones y demás, que es sin duda uno de nuestros fuertes. Nosotros pues gran parte del equipo viene del mundo de los sistemas, ¿no? Y esto hace que bueno, pues todo ese ciclo completo de integración, monitorización, de la gestión de los recursos, la seguridad, la automatización, es decir, son nuestras máximas desde el punto de vista de los sistemas, ¿no?
el no hacer una operación sin más como tal, sino la búsqueda continua de la mejora y la búsqueda continua de la automatización que permita optimizar los recursos propios y los recursos del cliente para que nos permita centrarnos en las tareas más importantes, ¿no? Dentro de la gestión de un clúster o de múltiples clústeres de Big Data, ¿no? El buscar ese grado de mejora continua es fundamental. Y algunos de los servicios más habituales también, relacionados principalmente con esa parte de sistemas. Bueno, pues está obviamente la monitorización técnica, la monitorización funcional, la auditoría, que son los, digamos, 3 grandes tipos en cuanto a gestión de las operativas, y que se categorizan o se distribuyen luego de diferentes maneras, es decir, a nivel de infraestructura, de servicios, de procesos, de datos, de acceso a la plataforma. Bueno, esto es un poco el big picture, ¿no? La foto un poco que resume pues nuestro día a día, ¿no? Y los roles, en definitiva, que dan respuesta y las acciones que se llevan a cabo para todo este tipo de procesos. Es decir, toda la monitorización extrema de las plataformas, ¿de acuerdo? En cuanto a tener una visibilidad completa, pero no solamente desde lo habitual, que son los procesos de infraestructura y demás, sino también llegando a los servicios como tal, de la propia distribución, pero también la parte funcional, es decir, entender bien qué es lo que está sucediendo dentro del clúster para adaptar las cargas de trabajo de forma correcta, ¿no? Las ejecuciones de las consultas, el uso de los datasets, calidad del dato, es decir, es entender realmente no solamente la parte de infraestructura, sino ir también a la parte de negocio para poder dar una respuesta y digamos, una monitorización funcional completa. Y, por supuesto, toda la parte de auditoría, que es fundamental hoy en día en entornos tanto regulados como no regulados, donde simplemente hay que cumplir una serie de requisitos mínimos de seguridad. Transversal, por supuesto, soportes en auditorías, en procesos de seguridad, en alineación con la parte de IT, en DataOps, bueno, pues todo ese tipo de servicios que son transversales a cualquier tipo de proyecto. Y como consumidores, evidentemente, dando servicio a consumidores y con roles, en este caso dentro de PUE, con todo tipo de perfiles, ¿no? Desde administradores de sistemas, arquitectos de Big Data, desarrolladores, en definitiva, pues dando cobertura a ese Big Data Full Stack que comentábamos al principio. Y esto es un poco hasta, digamos, todo el contenido de la sesión de hoy. Además, creo que nos quedan justo 7 minutos para posibles sesiones de preguntas y respuestas. Lo primero es, bueno, a modo de resumen, yo creo que se trataba un poco de explicar todas las posibilidades que hay a la hora de que sabemos que hay un roadmap dentro de CDP, un roadmap de migración, de actualización, todas las posibilidades que hay, el in-place, la CDP pública, el data center, lo que queremos del cloud privado, es decir, todo lo que se vislumbra a corto, medio y medio plazo, ¿de acuerdo? Y que de alguna forma pues da respuesta a todas las posibilidades. Ya no es necesariamente tengo que ir a cloud o necesariamente me tengo que quedar en on-premise. Es todas las opciones que hay en entornos híbridos, que yo creo que es una de las principales ventajas con respecto a otras opciones. El hecho de estar siempre basado en estándares abiertos. Está por ahí en alguna de las slides Cloudera Manager, se hace open source. Es decir, hay en el camino una serie de elementos que lo que hacen es que dan, sin duda, opciones y posibilidades de todo tipo de entornos. No sé si hay alguna pregunta en la sección del panel de preguntas y respuestas. Creo que sí. Vamos a ver. Hay una pregunta de Iñaki. José, no sé si la ves, que dice: respecto a la migración de Sentry de Ranger, parece muy artesanal y manual. ¿Existe alguna solución más evolucionada para esta migración? Básicamente es un poco así, o sea, por resumir, al final lo que nosotros tenemos son scripts para facilitar esa migración. Obviamente pensemos que
que esto simplemente son distintos mundos. Uno es el de los roles y uno es los atributos. Entonces es muy difícil tener una herramienta como tal para migrarlo todo 100%, a menos que sea un poco artesanal, claro. Porque tú piensas que los ACLs que tenemos en los directorios de HDFS, por ejemplo, claro, pasarlo a lo que son atributos es complicado, ¿no? Porque un ACL es un grupo de personas, o distintos ACLs son grupos de personas o de usuarios, ya lo tienes que pasar a un atributo, es decir, sería atributo grupo 1 a lo mejor, ¿no? Entonces, es complicado porque son dos mundos distintos. O sea, es un paso intermedio, como ha dicho Iñaki, artesanal un poco, pero es necesario porque al final estamos cambiando la tecnología a una mucho más potente, en la cual nosotros pues, nos apoyamos bastante, ¿no? Y era un poco la bandera de Hortonworks. Casi diría que casi el 80% de los clientes que teníamos de Hortonworks se metían en nuestro mundo básicamente por Ranger y Atlas. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Sí, eso incluso pasaba también de la 5 a la 6 con Solar. Es decir, la actualización de Solar tampoco era una actualización trivial. Es decir, exigían una serie de pasos porque al final son saltos mayores de versión que en algunos casos, bueno, ya no es que sean solo saltos mayores de versión, sino que son cambios de producto en algunos casos. Claro, ¿no? claro. Pero que en definitiva, o sea, son precisamente por eso esos trabajos, ¿no? de cambio de producto. Hay otra pregunta de Luisa Casañer para José. Dice, ¿cuál va a ser vuestra política con aquellos clientes cuyo final de suscripción va más allá del fin del soporte CH5? ¿Continuaréis dando soporte al menos hasta el final de su suscripción? Lo que tenemos ahí es, no me acuerdo el nombre técnico, pero es una expansión o una extensión del soporte, ¿no? Que se paga un poco externo. O sea, a menos que migremos a la última versión que esté soportada, tendríamos que hacer un marco colaborativo de expansión del soporte como tal. Esa es la única política que tenemos actual. Es decir, tú puedes quedarte en la versión 5, digamos, que no esté soportada por el calendario de Cloudera, pero habría que hacer un pago extra, ¿no? Para que sigamos dando soporte, para seguir teniendo esos recursos necesarios que soporten esa versión. O sea, sí que se puede hacer, pero conlleva un coste. Obviamente nosotros estratégicamente pensamos que lo mejor es siempre ir a la última versión, ¿no? Dependiendo del escenario, por todas las capacidades que ganamos. Pero sí, en resumidas cuentas, sí se puede mantener el soporte a las versiones antiguas. Hay otra pregunta también de Luisa que dice, ¿hay también programas de migración de precios? No sé si entiendo mucho la pregunta. No, yo tampoco. Supongo que querrá decir lo que tengamos nosotros acordado en CDH, si lo migramos al CDP, si mantenemos el mismo acuerdo, pues bueno, eso habría que mirarlo, depende de cada escenario, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que si tenemos un marco colaborativo a X años, sigue siendo ese marco colaborativo. Y Luisa también pregunta que si antes era por número de nodos, ahora será por sizing de los mismos. Es que depende mucho, ¿no?, del tipo de clúster que estemos hablando, porque, por ejemplo, el Public Cloud va en Pay as you go, ¿no? Entonces va lo que pagas por la infraestructura más el extra que nosotros damos, ¿no? Pero sí, más o menos todo se mantiene, lo único que depende del producto que contrates. De todas maneras, yo no soy mucho de precios, o sea, no me los sé todos, pues no soy de preventa como tal, pero bueno, si no, os dejo mi email y os contesto todas las preguntas más en detalle. En principio depende del marco colaborativo que tengamos, se mantiene. Una vez que ya pase ese marco colaborativo, un poco pues se ve, ¿no? Algunas casuísticas tenemos, ya por meternos más en detalle, de distinto número de nodos o distinto número de CPUs, pero bueno, eso estamos empezando a verlo. Vale, creo que teníamos una pregunta por ahí pendiente que se nos había quedado un poco en el tintero de Domingo Blay, que dice a qué se refiere con que Ozone tiene más escalabilidad que HDFS. Básicamente, claro, tú cuando hablas de HDFS, al final estás, vamos a decir, embotellado en el número de discos y de nodos que tengas, ¿no? Una vez que tienes Ozone,
puedes tener eso mismo más toda la potencia que te da S3. Es decir, básicamente Ozone es una puerta a S3 y al Cloud Storage hacia HDFS. Es decir, convertimos el S3 o el Cloud Storage en parte de nuestro HDFS. ¿Qué conlleva eso? Pues que es tan fácil como decir, quiero 100 teras, le pagas a Amazon y ya lo tienes. ¿Qué conlleva decir que quiero 100 teras en HDFS? Pues meter nodos, aprobaciones, calendarización, discos, etcétera, etcétera. Entonces, es una escalabilidad mucho más ágil la cual tenemos. Obviamente en HDFS también la tienes, pero cuesta más en términos de tiempo. Bueno, al final hay una evolución tecnológica en el tiempo que, claro, son años posteriormente de nuevas funcionalidades. Vale, hay otra pregunta de Roberto Vicente. Ahí va. Espera, que le he dado a... Aquí, que dice: hola José, si tengo esto es interesante además, si tengo mi infraestructura ya montada en Azure y en un futuro quiero desarrollar aplicaciones de Big Data con Cloudera, ¿es necesario realizar una gran migración? ¿Llevaría mucho o poco esfuerzo? Pues un poco se trataría, viendo un poco lo que tengamos en Azure montado, se trataría un poco, entiendo, la verdad que es una buena pregunta, que se trataría como si fuera un CDH, porque al final lo que tenemos en Azure es un CDH montado en cloud. Entonces, habría que hacer la misma migración que tenemos del CDH al CDP. Pero bueno, obviamente sería más, entre comillas, sencillo por la infraestructura, pero sería el mismo concepto. La verdad que es una buena pregunta, no la había planteado, pero sí, sería el mismo concepto a priori del CDH a CDP. Bueno, pues creo que no hay más preguntas y además hemos acabado 2 minutos sobre el reloj, o sea, lo hemos clavado. O sea, esto es increíble, ha salido perfectamente cuadrado. Lo primero, dar gracias, José, gracias a todos los asistentes. Simplemente 2 detalles. Se va a enviar una encuesta una encuesta de evento, ¿no? Una encuesta de satisfacción con el evento y demás a todos los asistentes, que para nosotros es importante también conocer vuestra opinión. Sobre todo, pues sabéis que hacemos esto de forma recurrente con Cloudera, este tipo de eventos, tratando de traer siempre contenido que pueda ser interesante. Esas encuestas son muy importantes para nosotros, por lo que, bueno, conocer la opinión es siempre interesante. Y además, dentro de una semana aproximadamente, sabéis que hemos grabado esta sesión, sobre todo si queréis distribuirla internamente con compañeros o públicamente, lo que sea. Bueno, no tenemos nada en contra de ese sentido, pero vamos, en una semana aproximadamente pues compartiremos también la grabación de la sesión para todos los asistentes, ¿de acuerdo? Así que sin más, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión y, lo dicho, gracias a todos y nos vemos en la próxima.